Buenos días, nosotros le venimos a hablar sobre genética molecular respecto al cáncer de mama. Mi grupo está conformado por el doctor Efren Jung y mi persona, la doctora Ramón Francesca. A continuación, es importante tomar en cuenta que dentro de la genética del cáncer de mama se toman en cuenta y en consideración lo que es la heterogenicidad y los biomarcadores, que cumplen un rol sumamente importante en cuanto a estas patologías de base. El cáncer de mama es una entidad que cumple muchas funciones en donde puede ser diagnosticada y tratada a tiempo en base a la conducta que se tome con la paciente. Primero que nada, la heterogeneidad no se explica con parámetros clínicos como tal, en vista de que esto estudia lo que es la afectación ganglionar, el tamaño del tumor, aparte de esto lo que es el grado histológico y la edad propia de la paciente. Por otro lado, tenemos en cuenta lo que son a los biomarcadores, que los biomarcadores, en este caso, tanto como el receptor de estrógeno, el receptor de progesterona y el crecimiento epidérmico, cumplen funciones primordiales en donde ellos van a ser no más que un gen o una proteína que va a permitir actuar a nivel de la vida celular. Por otro lado, tomamos en cuenta dentro de este tema el enlace de los luminal, la cual estos son completamente fundamentales en vista de que el luminal A, el luminal B y los subtipos o derivados de estos mismos cumplen un porcentaje de afectación en donde cada uno tiene un manejo completamente diferente. Este es un estudio en donde se basó en aproximadamente 675 pacientes, en donde se describe un poco lo que es la conducta, o bien dicho, en qué se basa, en este caso, lo que son los luminales. Durante los últimos 20 años se ha caracterizado ampliamente 4 subtipos, que es lo que yo acabo de mencionar anteriormente. Tenemos los subtipos luminales A, que en este caso corresponden a los tumores repositivos, poseen aproximadamente el 75% de prevalencia y que tienden a tener un patrón que se caracteriza porque incluyen lo que son las citoqueratiquinas de bajo peso molecular 8 y 18, los tumores repositivos L1-B1 y por otro lado el GATA3, que son los tumores luminales más frecuentes en este caso. Por otro lado, el fenotipo luminal A tiene una alta expresión de genes y de vida celular, mientras que los subtipos B representan aproximadamente el 20% de frecuencia en este caso y tienen una baja expresión de genes. Aparte de esto, tenemos el tipo luminal, que corresponde lo que es al 75 al 80% de los carcinomas de mama. O sea, estamos hablando de que hay una gran prevalencia de este tipo de subtipo y tiene una gran alta expresión de genes que se encuentran asociados a las células epiteliales propias luminal de la mama. Engloba aproximadamente lo que son a los tumores propios, que son receptores o dependientes de estrógeno y progesterona. Mientras que los subtipos luminal A, que en este caso son los tumores repositivos, EHR2 positivo y los que son de bajo peso molecular, constituyen aproximadamente el 60% de expresión de genes. O sea, lo que nos quiere dar a entender esto, que dependiendo del subtipo que se encuentre afectado, cada uno va a tener un porcentaje dependiente y que nos va a permitir a saber la prevalencia de estos mismos. Asimismo, presentan lo que es una mayor afectación, como quien dice, a nivel del sistema nervioso central, es decir, pueden desencadenar lo que son MT. Por otro lado, tenemos el subtipo luminal B y el subtipo HER2. El subtipo luminal B se caracteriza porque cumplen un mismo patrón de células, en este caso, que tienden a afectarse entre aproximadamente el 10 al 20%, es decir, tienen un menor riesgo que el subtipo luminal A, y por otro lado tienen una moderada expresión de genes. Por otro lado tenemos el subtipo HER2, en el cual representa prácticamente el menor porcentaje, aproximadamente de 5 a 10 o incluso del 10 al 20%. Tiende a caracterizarse desde el punto de vista de perfil genético, en vista de que toman la presencia de ser tumores que tienden a ser particular porque tienden a confundirse, pero que sin embargo el gen de estos mismos se encuentra en los brazos cortos como tal del
cromosoma 17 específicamente. Es decir, todo este tipo de enlace o dentro de la genética molecular se toma en consideración gran numerosidad de porcentaje y la prevalencia de estos mismos, que tienden a ser completamente primordial al momento del manejo, del diagnóstico y el tratamiento como tal terapéutico de la paciente que presente dicha afectación. Entonces, seguimos hablando sobre lo que es los distintos subtipos del cáncer de mama desde el punto de vista inmunohistoquímico. Siguiendo con el tema, vamos a hablar sobre lo que es el subtipo HER2, los cuales representan un 10 a un 15% de los tumores de mama, ¿ok? Y se caracterizan porque va a haber una alta expresión de HER2 y alta proliferación, y va a haber baja expresión de genes relacionados con el RE, que son los receptores de estrógenos, receptores hormonales. ¿Ok? Una cosa que hay que tener en cuenta es que desde el punto de vista genético, ¿ok? Vamos a hablar sobre el subtipo HER2 cuando estos no expresan RE. Y hay que diferenciarlos de aquellos subtipos HER2 positivos que son determinados o son, digamos, clasificados por la técnica de inmunohistoquímica o por la técnica de hibridación in situ por fluorescencia. Entonces, ¿en qué se van a diferenciar estos HER2 de estas técnicas del HER2, de este subtipo HER2? Que los primeros, además de ser HER2 positivos, van a ser positivos para los receptores de estrógeno o progesterona. Y no podríamos clasificarlos en HER2 porque si tienen estos receptores positivos estarían entrando desde el punto de vista genético en la clasificación del subtipo luminal, ¿ok? Entonces, subtipo HER2 va a tener receptores E, es decir, RE negativo, RP negativo y HER2 positivo, ¿ok? Otra cosa que hay que tener en cuenta es que el gen HER2 se encuentra en el brazo corto del cromosoma 17 y estos tumores expresan otros genes de amplicón HER2, como por ejemplo lo que es mutaciones en el P53, ¿ok? Otra cosa que hay que tener en cuenta es que estos se asocian desde el punto de vista clínico a un peor pronóstico que los subtipos luminales A y B. Y esto es la utilidad de la inmunohistoquímica, saber los distintos subtipos que presentan los tumores de mama y de acuerdo a esto hacer un pronóstico de la enfermedad y cuál es el tratamiento que va a favorecer a la paciente. Y de esta manera poder identificar las distintas manifestaciones clínicas que se pueden presentar, ¿ok? Otra cosa que, digamos, identifica al subtipo HER2 es que son, digamos, susceptibles a tratamiento diana específico con quimioterápicos, como son los anticuerpos monoclonales, para saber algunos como es el trastuzumab y el pertuzumab, y también responden favorablemente a lo que es esquemas quimioterápicos con antraciclinas y taxanos. Siguiendo con el subtipo basal, tenemos que estos se denominan así por su semejanza a lo que son los genes implicados en las células mioepiteliales ductales, mioepiteliales basales del ducto mamario. ¿Okay? Estos representan lo que es un 15% de los tumores de mama. Se caracterizan por una escasa expresión de genes luminales y genes relacionados con HER2. ¿Okay? Cerca de un 80% de este subtipo va a relacionarse con mutaciones en lo que es el gen BRCA1, ¿ok? Y van a presentar un alto índice de mutaciones en el gen TP53, van a sobreexpresar CK de alto peso molecular como la CK5, 14 y 17. Estos, en comparación con los HER2, van a tener un peor pronóstico independientemente del estadio en el que se encuentre y de acuerdo al estudio en el que se someta este tipo de tumor. ¿Ok? Como dije anteriormente,
también se denominan el subtipo basal como triple negativo. ¿Por qué? Porque no va a expresar genes de lo que es RE, RP y HER2, que es el HER2. Entonces no va a tener ninguna expresión de estos genes, por lo que su pronóstico va a ser desfavorable, ya que el único tratamiento para ellos va a ser la quimioterapia neoadyuvante, que todavía está en estudio. Tenemos que el subtipo basal va a tener una subclasificación en 4 tipos, que voy a presentar a continuación. Tenemos primero lo que es el subtipo basal-like. El subtipo basal-like se va a caracterizar por una proliferación celular acelerada. ¿Por qué? Porque aquí las vías biológicas del ciclo celular y lo que es la expresión de daño al ADN van a estar sobreactivados. Y es un subtipo de basal like que tiene buena respuesta a lo que son las sales de platino. Tenemos el subtipo luminal RA, que significa, RA significa androgen receptor, ¿ok? Y van a tener una alteración de lo que son las vías de regulación hormonal y presentan vías de estrógenos y andrógenos diferentes a otros subtipos. Tenemos el subtipo mesenquimal, el cual va a presentar alteraciones de los genes implicados en la motilidad celular, así como una interacción extracelular con la matriz, transición epitelial mesenquimal y la respuesta a factores de crecimiento. Por último tenemos el subtipo inmunoenriquecido, el cual va a estar, digamos, relacionado con procesos inmunes, ¿ok? Y van a estar activadas las que son las vías de señalización de las células T, B, natural killer y las células dendríticas. También la señalización responsable de la presentación de antígenos, señalización de citoquinas y la transducción de señal inmune. Este subtipo, en comparación con los otros, tiene, digamos, un mejor pronóstico dentro de lo que son los grupos basal o triple negativo. Por último tenemos el subtipo normal like, el cual los tumores incluidos en este grupo sobreexpresan genes que son propios de las células mioepiteliales de la mama normal de las células adiposas, por lo que carecen de una correlación clínica. Ya para finalizar, para concluir, debemos saber que en la práctica clínica empleamos habitualmente la clasificación subrogada por inmunohistoquímica, basada en el estado de los receptores hormonales de estrógenos y progesteronas, amplificación o sobreexpresión de HER2 y el marcador y proliferación de lo que es el Ki67. Tenemos que gracias a esta subclasificación podemos dividir el cáncer de mama en 4 subtipos, siendo lo que es el luminal A y B los de mejor pronóstico y el HER2 y basal los de peor pronóstico, comparando luminal A como el de mejor pronóstico y el basal como el de peor pronóstico. Tenemos que la identificación de estos subtipos tienen consecuencias en el tratamiento, ya que de acuerdo al subtipo en el que yo estoy viendo reflejado en la inmunistoquímica es que yo voy a mandar el tratamiento, ya sea, por ejemplo, si es un luminal A o B, responde más a lo que es terapia hormonal. Si utilizo un basal like, va a responder mejor a lo que es quimioterapia neoadyuvante. Y bueno, tenemos que el más frecuente va a ser el luminal A y B, dentro de un 50%, seguido del HER2, que va a ser un 10 a un 15%, y por último el basal like va a tener una menor proporción en comparación con los otros. Sin embargo, hay que tener en cuenta que este último, lo que es el basal, es el de peor pronóstico y solamente va a responder al tratamiento con lo que es quimioterapia neoadyuvante, con esquemas con sales de platino, esquemas como son los taxanos y antraciclinas. Muchas gracias.